Entonces, como me presentaron, mi nombre es Carlos Rosso, les voy a contar un poquito de mi experiencia solo para que tengan un contexto de quién soy. Lo que vamos a hacer aquí y en todas las clases o charlas que yo doy es interactivo, no se trata de que se sienten a escuchar el cuento que yo tengo que hacer. Si nos tienen preguntas, comentarios, los hagamos, porque ahí generamos una conversación mucho más interesante. Entonces, en una vida anterior era ingeniero de sistemas, eso es lo que dice el cartón, tengo un MBA, no es lo importante. Los últimos 5 años llevo trabajando mucho en emprendimiento de base tecnológica. Tenía un emprendimiento de base tecnológica, una aplicación web, se llamaba Thoughts, vendimos eso, cerramos ese emprendimiento. Durante un año fui el director nacional de la etapa más temprana de un programa del Mintic que se llama apps.co, manejaba la base que hoy en día se llama descubrimiento de negocios, que le ayuda a las personas que tienen una idea de negocio de base tecnológica a validarla y a ver si efectivamente hay negocio, y generalmente genera aplicaciones. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de qué son las apps y la confusión un poquito que hay con apps. Y un programa como apps.co no ayuda, porque apps.co no solo hace aplicaciones, ayuda a personas a crear negocios a partir de ideas, y personas con ideas de emprendimiento a que se vuelvan empresarios, que es un proceso que no es fácil y es largo. Y como decía Daniel hace un momento, hoy en día trabajo con Arunovo y con Incubated, que es un grupo de empresas enfocadas en educación. Incubated es una incubadora, la idea es sacar adelante esas empresas que pueden cambiar la manera como se hace la educación, no solo en nuestro país, ojalá en nuestra región y más allá, de ser posible. Entonces, vamos a hablar un poquito de apps. ¿Alguien tiene una idea de qué es una app o qué es una aplicación? Con base en lo que todos deben tener un smartphone, estoy seguro. ¿Qué es una app? Claro, están comiendo y ahí se me dañó lo que no comieran. ¿Qué es una aplicación? ¿Qué tiene una idea de qué es una aplicación? Una herramienta que nos ayuda a suplir una necesidad. De acuerdo, tal cual. Una aplicación no es un negocio. Una aplicación es literalmente, y lo van a ver acá, es un programa de software que ayuda a solucionar un problema. En el caso particular de esta charla vamos a enfocarnos en smartphones y tablets, pero realmente una aplicación puede correr en cualquier computador. Su smartphone es un computador. No sé si son conscientes, pero el teléfono que tienen cada uno de ustedes en la mano tiene más poder de cómputo de lo que tenía el computador que llevó el Apolo a la Luna en 1969. O sea, es posible, puede hacer más eso de lo que podía hacer ese computador que lo llevó allá. El smartphone es un computador, la tableta es un computador, los desktops son computadores, son simplemente diferentes tipos de computadores. Y una aplicación es un programa hecho para atender una necesidad, sea gestionar recursos, planificar juegos, fotografía, lo que quieran. ¿Por qué es importante diferenciarlo? ¿Quién cree que, por ejemplo, Android es una aplicación? Android es un sistema operativo. El sistema operativo es el que se encarga de distribuir los recursos de ese computador que es el smartphone. Entonces, el sistema operativo define las reglas, cómo funciona, y la aplicación es algo que uno pone encima con un propósito específico. Las aplicaciones, para el propósito de lo que estamos hablando acá, las vamos a dividir en dos. Una son las aplicaciones web y otras son las aplicaciones nativas. Una aplicación, ¿alguien tiene una idea de qué es una aplicación web? ¿Un ejemplo de qué es una aplicación web? Facebook es una aplicación web. Era una aplicación web. Hoy en día hay aplicación móvil también, que es la aplicación nativa. Una aplicación web es una aplicación que corre en un navegador en el equipo que sea. Sea en el desktop, sea en su smartphone, pero corre en el navegador. Eso tiene muchas ventajas y ya vamos a hablar un poquito de eso. En contraste con la aplicación nativa, que es esa que uno descarga y corre sobre el sistema operativo en el que está corriendo. ¿Ok? Es una caracterización muy importante, o una separación muy importante, y ya vamos a ver por qué. Las aplicaciones web tienen algunos beneficios muy interesantes. Yo no tengo que esperar que el usuario la instale. Y vamos a hablar ahorita que con las aplicaciones nativas, esa es una de las principales dificultades que tiene uno cuando quiere que alguien use, que la baje y la utilice. En la aplicación web no. Yo le regalo a usted una dirección web, entra en el navegador, va, abre, la utiliza, algunas funcionan bien, otras no tanto, pero no hay que hacer nada más. Las aplicaciones web tienden a ser más seguras porque es muy restringido lo que el navegador puede hacer sobre el equipo.
Hay algunos problemas de seguridad, pero en general tienden a ser más seguras porque yo abro una página web y es relativamente limitado lo que el navegador puede hacer. Claro, si yo le doy permiso y como hacemos la mayoría, sale una cajita y yo digo ok, porque quiero usar y no tengo ni idea qué hice, hay riesgos. Pero es muy diferente a los riesgos que tiene instalar un programa en mi dispositivo, que es lo que está haciendo uno con las aplicaciones nativas. ¿Qué pasa con las aplicaciones web? Se desarrolla para los navegadores y funcionan en general, y más adelante vamos a hablar de los tipos de desarrollo que hay que hacer para eso, en cualquier dispositivo. Si yo tengo una página web bien hecha, abro el computador, la veo bonita, agradable, funcional, etcétera, la abro en el dispositivo, funciona también muy bien. Entonces no tengo que hacer desarrollo para cada tipo. Las aplicaciones nativas, en cambio, tengo que hacer desarrollo primero, sistema operativo por sistema operativo. Es diferente desarrollar para Android que para iOS, que es el de Apple, que para Windows 8, que es lo que corre en Lumia o no, lo que era Nokia, y otra serie de sistemas operativos que ya no se usan tanto. Es diferente, tengo que tener un equipo que lo hace en cada uno. Por eso, a veces uno tiene una aplicación como Tapsi o cualquiera, y en el iPhone puede hacer cosas que no puede hacer en el Android. No sé si se acuerdan con Tapsi cuando salió lo de la propina, primero salió en el iPhone y yo podía poner propina en el iPhone, pero en Android no, porque es un problema normal de desarrollo. Yo tengo un equipo de desarrollo que me desarrolla en una plataforma, otro equipo en la otra, y las cosas no van de la mano. Ojalá vayan de la mano, pero no siempre van de la mano, no es fácil y es costoso, es difícil. Pero sin embargo en la aplicación nativa yo puedo hacer muchísimo más de lo que puedo hacer en el browser. En la aplicación nativa yo puedo, desde cosas tan sencillas como usar la cámara del teléfono, cosa que no puedo hacer desde una aplicación web, porque no me da permiso, hasta aprovechar el dispositivo al máximo. Desventaja de eso, ¿quién aquí utiliza iPhone? Sí, y Android supongo el resto. Estamos como 60-40. Windows. Ok, entonces estamos como 55-45, echando matemática. Más o menos una matemática ahí mala de cada uno es el 5%. ¿Qué era lo que iba a decir? En Android siempre ha habido un problema muy complejo que se llama la fragmentación. iOS o Apple ha sido muy estándar, con el 6 Plus cambió un poquito, pero ha sido muy estándar en los tamaños de los dispositivos. Si yo desarrollo para iPhone, 4, 5, 6, es muy sencillo desde el punto de vista de experiencia llevar la experiencia del uno al otro. Las aplicaciones en general funcionan bien. En Android es mucho más complicado. Hasta ahora Android ha empezado a estandarizar cosas como los botones del equipo. Digamos, yo tengo un HTC que hoy en día, como es solo la pantalla, tiene lo que se llaman los soft keys o las 3 teclas que salen abajo, que es volver, el home y el menú y las aplicaciones. Eso hasta hace un tiempo era diferente por teléfono. Había teléfonos que tenían 2 botones, había teléfonos que tenían 3, había teléfonos que los tenían una parte. Hay pantallas de cierta, o sea, el formato de pantalla es más ancho, más largo, más amplio. Para uno como desarrollador de aplicaciones es un dolor de cabeza. Porque entonces lo que se ve bonito en este teléfono con pantalla larga, en el Samsung que tiene mitad teclado y mitad pantalla, ya no se ve tan bonito, entonces tengo que hacer otra versión, y esa era una de las grandes desventajas de Android, cuando Android estaba empezando. Hoy en día ya no lo es tanto, se ha estandarizado un poquito más, todavía sigue habiendo fragmentación, pero se ha aprendido a manejar. Y ese tipo de cosas son las que para quien desarrolla una aplicación pueden ser muy costosas. O sea, yo decido irme por Android, hay que mirar cuánta gente usa Android, decido irme por iPhone, hay que mirar cuánta gente usa iPhone, a ver por dónde empiezo. Porque ¿qué pasa si yo hago una aplicación, si yo empiezo Tapsi para taxistas en iPhone? Pues seguramente no va a poder meter taxistas porque la gran mayoría no tiene un iPhone. Y hay gente, créanme, que esas decisiones no las tiene en cuenta. Mucha gente sale a hacer aplicaciones con base en, es que yo sé desarrollar en iPhone, chévere, y voy a hacer una aplicación para taxistas. Pues hombre, esos taxistas no tienen iPhone, no va a llegar muy lejos. Es importante eso, y no quiero entrar en todo el detalle de lo que eso implica, pero para que sepan que en el e-commerce sobre todo, esos puntos son muy importantes. Yo tengo que saber qué tipo de dispositivo usa mi cliente para decidir por dónde me voy. Muchas veces es más fácil empezar por web. No es lo que todo el mundo hace. ¿Quién usa aplicación web hoy en día en su smartphone? ¿Qué pueda decir? Yo uso una aplicación que sé que es web.
Avianca. Avianca es la más clara. Avianca tiene una aplicación que uno baja, pero la aplicación nativa es súper sencilla, es un menú, de ahí en adelante todo es web. Apenas yo quiero hacer check-in, apenas quiero mirar cosas, me manda a la página web de Avianca. Entonces ese es uno de los ejemplos más claros de alguien que esconde la aplicación web detrás de una aplicación nativa. La aplicación nativa realmente es mínima lo que hace Avianca. Hay otros y hay algunos software que se utilizan para la aplicación web que yo hago, llevarla nativamente al teléfono. Entonces yo hago mi aplicación web, funciona en la página y con un código esencialmente creo un browser que está dentro de mi aplicación y que es la que la corre. Todos esos son trucos que se utilizan para poder aprovechar de pronto las cosas nativas. Si hago la aplicación web y necesito la cámara, me toca llevarla a que sea nativa, porque no va a poder usar la cámara desde la aplicación web. Y otra de las categorizaciones que se hacen es, que esa es un poco más difícil, es si son gratuitas o pagas. ¿Quién tiene aquí solo aplicaciones gratuitas en su teléfono? La gran mayoría de la gente. ¿Quién paga por una aplicación en el momento de bajarla? ¿Es por qué? Spotify es una, pero aún así Spotify tiene un concepto que es un poquito que es freemium un poquito, pero hay muy poca gente que paga por bajar la aplicación. Sin embargo, es un modelo. Y si ustedes miran acá, lo que está en azul son descargas gratuitas y lo que está en rojo son descargas pagas. Eso fue 2012-2013 y creo que los números del 2014 en adelante es una proyección. Pero lo importante para tener en cuenta ahí es que al máximo el 10% y decreciendo de las aplicaciones son pagas. Lo cual lo pone uno en un problema muy complicado cuando uno hace aplicaciones, porque por defecto le va a tocar darlas gratis. La pregunta del millón es ¿cómo cobro? O sea, porque hacer una aplicación no es gratis. Un desarrollador, y aquí en Colombia los desarrolladores son relativamente baratos, me puede costar $3.000 al mes. Y hacer una aplicación con un desarrollador normalmente no funciona, uno necesita tener un par de desarrolladores mínimo. O sea que hacer una aplicación de esas que nosotros vemos gratis cuesta. ¿Cómo monetizar eso? Y esa es una de las grandes preguntas en las aplicaciones y en el e-commerce. ¿Cómo hago para hacer dinero? La gran mayoría de las aplicaciones, además, no se usan mucho. ¿Quién tiene en su teléfono una aplicación que haya bajado una vez y no la haya utilizado nunca más? Yo creo que la gran mayoría. ¿Quién tiene en su teléfono una aplicación que haya bajado y ni siquiera la haya abierto? Muchas de las aplicaciones que hay, ahorita hablamos un poquito de números, son zombies. Aplicaciones que están allá arriba en el App Store o en Google Play o en BlackBerry, donde sea, en cualquiera de los marketplaces, y nadie las usa, nadie las baja. Hay otro cuento ahí, eso no vamos a hablar de eso ahorita, donde muchas de esas aplicaciones las usan para mover plata de tarjetas de crédito robadas. Entonces van y hacen una aplicación que no hace nada y con una tarjeta de crédito robada compran 200 veces la aplicación. Pero bueno, esa es otra historia distinta. ¿Qué pasa con las aplicaciones entonces? Hay que tener en cuenta que monetizarlas es muy difícil. La gente en realidad usa, según un estudio, entre 7 y 9 aplicaciones. Así yo tenga 30 en el celular, uso entre 7 y 9 de las que hay. Y tiene una dificultad muy grande, por lo que les decía, la cantidad de aplicaciones que hay, de hacerse ver en una tienda de aplicaciones. Encontrar una aplicación en el App Store es supremamente difícil. Uno tiene que saber el nombre de la aplicación para llegar, pero si uno tiene una idea de que quiere una aplicación para escuchar música, de las 100 que le salen, ¿cuál? Y entonces hay todo un esfuerzo de mercadeo de cómo mostrarse dentro de las 10 primeras, cómo ser el app del día, cómo tener muchas más descargas, y el problema es que es un círculo vicioso, porque entre más descargas logro, más adelante salgo. Pero si yo fui mal, aunque tenga la mejor aplicación del mundo, si no he logrado que la gente la conozca, no salgo sino en la página 25. Y eso es como en Google, que hay un chiste que dice que si uno quiere esconder un cadáver, el mejor sitio para esconderlo es la segunda página de los resultados de Google, porque nadie llega hasta allá. Y es similar con las aplicaciones. Yo busco algo en el App Store y normalmente la gente se queda en la primera página. Rara vez van a la segunda. Y en la tercera ya pasan las bolas de heno. O sea, ya no pasa nada. Entonces es muy difícil hacer eso. Sin embargo, tiene ventajas. Nunca antes había sido tan fácil llegarle a 1 billón de personas con un producto.
O sea, hace 50 años uno se imaginaba un producto, así fuera semi-virtual de alguna manera, llegarle a 1 millón de personas era un costo de cientos de miles de dólares. Hoy en día llegarle a millones de personas es un costo ínfimo. Y esas son de las ventajas que hay que hacer. Además que a medida que, como les decía, los smartphones tienen mayor capacidad, yo puedo llegar con cosas más interesantes. Puedo presentar gráficos mucho más interesantes, puedo presentar realidad virtual, puedo presentar videos, cosas que hasta hace un tiempo eran físicamente imposibles. Hasta hace un tiempo uno cargaba, bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, todos se ven muy jóvenes, pero uno cargaba un teléfono a un lado y al otro lado una agenda digital. Eran 2 dispositivos distintos. Y la agenda me daba la posibilidad de hacer unas cosas, el teléfono otras, y uno soñaba con que pudiera pegarlo los dos, porque se me quedó yo usaba Palm Pilot, se me quedó el Palm en no sé dónde, devuelvas, y se le quedó el teléfono en el otro lado, ya no hizo nada. Eso es un cambio gigantesco, y esa convergencia, como se llama, es muy importante. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando antes, más o menos el 20% de las aplicaciones que tiene la gente las han usado solo una vez en su teléfono. O sea, 1 de cada 5. Eran 22% en 2013, la tendencia va bajando un poquito, pero más o menos 1 de cada 5 aplicaciones la usan una sola vez. ¿Por qué es importante ese número? Porque descargas no dice mucho. Y es uno de esos números que la gente le pone mucho cuidado. Quiero que me descarguen muchas veces. No es malo, que descarguen es un buen paso porque la decisión entre vi la aplicación y la descargué es una de las barreras más grandes que hay en el uso de aplicaciones. O sea, que el usuario tome la decisión de descargar es supremamente importante. Pero es que es como encontrar un abismo de poder descargar. El problema es que el siguiente abismo es, ¿la va a usar? Y ese es uno de esos problemas. ¿Cómo hago para usarlo más? Y no necesariamente todo el mundo descarga aplicaciones. Muchos lo hacemos y este es el tipo de audiencia donde probablemente hay muchas más y hay otras audiencias que tienen muchas más, pero la persona de 50 años que tiene el smartphone para hablar por teléfono y hacer Facebook con esto o FaceTime con algunas personas no tiene más de 2 o 3 aplicaciones, no baja más. Eso está cambiando y va a haber cada vez más descargas, pero hay unas barreras grandísimas. Todo este mensaje es para que piensen, y no sé qué tanto les impacta a ustedes, pero en general, que crear una aplicación es el 1% de resolver un problema. O sea, la tecnología no es lo más importante. La tecnología ayuda a hacer cosas brutales, pero no es lo más importante. ¿Y ustedes no son algún desarrollador? No. Ninguno de ustedes es desarrollador. Pero los desarrolladores tendemos a pensar que ya hice la tecnología, esto estuvo. Hay un dicho un mito, que sabemos que no es cierto, y es: construye algo muy chévere que los usuarios le lleguen. Así no funciona. Usted puede construir las aplicaciones más chéveres del mundo, hay aplicaciones muy bien hechas que no necesariamente agarran. Y el ejemplo que para mucha gente es no necesariamente obvio, pero relacionado es en 1995, cuando salió Windows 95 y cuando Microsoft estaba adelante, de lejos Mac era un mejor producto, pero de lejos. Los que en esa época trabajamos con computadores, usar un PowerPC o un Mac era un computador 10 veces mejor, pero el mercado se lo llevó Windows. Entonces, el mejor producto no necesariamente es el que gana o necesariamente es el más interesante. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nos quedamos en que la tecnología es lo que hay que tener y la tecnología no es. Lo importante es qué le estoy solucionando yo a mi usuario. La aplicación más fea que me soluciona un problema la uso 50 veces más que la aplicación hermosa que no sirve para mucho. Y es una manera de decirlo es, cuando uno hace una aplicación, no quiere que la aplicación sea el equivalente a una aspirina, no a una vitamina. ¿Y a qué va el ejemplo? Cuando uno tiene un dolor de cabeza, paga por una aspirina, mata por un analgésico. Va y aunque se esté muriendo, consigue que le llegue el analgésico. ¿Cuántos de ustedes se toman las vitaminas todos los días? Pero son buenas. Con las vitaminas la piel se la va a poner más suave y el cabello le va a crecer más largo y va a vivir más, pero uno no se las toma. Lo deseable es chévere, pero uno no lo usa. Somos los seres humanos así. De vez en cuando uno genera el hábito y lo usa. Y seguro que siempre, o sea, que el grupo es muy pequeño, pero en grupos más grandes alguien se para y dice: yo me tomo las vitaminas todos los días. Sí, siempre hay uno de esos. Pero los otros 100 que tienen dolor de cabeza se toman la aspirina fijo, o el Dolex, o lo que sea. Eso mismo pasa acá.
Creo que me adelanté para hablar de eso, pero el 80% de las aplicaciones que hay no se utilizan. Son aplicaciones zombies, como les decía. De un ciclo donde más o menos 60.000 aplicaciones nuevas se están incluyendo o adicionando al App Store cada mes. Cada mes 60.000 nuevas aplicaciones están disponibles en el App Store. ¿Cómo hace uno para encontrar ahí la que necesita? ¿Cómo hace uno ahí para diferenciar cuál vale la pena? Ese tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta. Pero bueno, toda esa charla era para hacer como un contexto de qué es lo que estamos hablando en cuanto a apps. Eso es el mundo de las apps, es muy interesante, pues no voy a decir lo contrario si llevo 5 años de mi vida metido en él, pero es muy interesante, sin embargo es muy complejo, tiene muchos retos y a medida que la gente ve lo fácil que es desarrollar apps, pues este problema va a ser más y más grande. Venimos a hablarles un poquito de apps para hacer e-commerce, que es el enfoque que le vamos a dar hoy. ¿Qué pasa con el e-commerce? El e-commerce es ese concepto de vamos a hacer negocios a través de Internet, más que negocios vamos a comprar o vender a través de Internet. Las aplicaciones son muy importantes porque me ayudan a hacer como mínimo esas 5 cosas. Primero, me ayudan a tener la atención del usuario. Okay. Creo que lo pasé, no, está más adelante. Los usuarios gastan, cuando están en su teléfono, el 70% del tiempo en aplicaciones, no tanto en llamadas. No, o sea, el teléfono realmente es un segundo uso. Si uno cuenta ahí WhatsApp como una aplicación, de pronto se va más alto, pero no tanto es en comunicación, sino en aplicaciones. Entonces, tener la atención de la persona es brutal. Uno de los problemas hoy en día con las personas y la sobrecarga de información es que el tiempo de atención es muy pequeño. Si yo no cojo el interés del usuario en los primeros 10 segundos, adiós. Y lo peor es que si ya, acuérdense de los retos, ya logré que descargara, maravilloso, y cuesta una cantidad de plata que descargue. Logré que además de que descargara, me usara. Pero llegó y a los 10 segundos no le pareció interesante, no me vuelve a ver nunca. Entonces es un embudo que se hace supremamente pequeñito cada vez. Por eso, a pesar de yo tener muchos usuarios, puedo tener muy pocos usuarios activos. Y si tenemos en cuenta que hay que pagar la nómina de los desarrolladores, hay que pagar el mercadeo, hay que pagarle a Google, hay que pagarle al App Store, cuando uno hace todo eso, alguien tiene que estar pagando para lograr hacer eso. Ahorita vamos a hablar de modelos y de cómo se hace. Pero bueno. Segundo, las apps nativas dan algo que no dan las aplicaciones web, que es la posibilidad de acceso y uso sin Internet. Cada vez es más debatible si efectivamente es importante, porque eventualmente la conexión, o el ideal es que la conexión a Internet va a ser constante y ubicua, y la idea de los planes de datos, realmente algunos piensan o pensamos que eventualmente el concepto como tal va a desaparecer como plan de datos, porque hay mucho, digamos, la ubicuidad de las redes Wi-Fi se espera que aumente. En algún momento los planes de datos no van a ser tan necesarios como son hoy en día. Hay otra línea de pensamiento que dice que no, que efectivamente van a ser para largo plazo. No sé, hay que ver. Pero eventualmente cualquiera de esas dos líneas me va a llevar a que estoy conectado todo el tiempo. Tercero, las apps tienen algo muy interesante que es se repite el uso. Una vez yo logré que la gente se enganchara, de ahí en adelante me vuelven a utilizar. Y eso es cuando uno siente que efectivamente está logrando algo. Con las aplicaciones web es muchísimo más difícil. Las aplicaciones web son una página. ¿Y quiénes usan Chrome? Aquí, por ejemplo. La gran mayoría. ¿Quiénes usan Internet Explorer? Uno lo abre para bajar Chrome, dice un amigo mío. Pero una manera de medir qué aplicaciones web son útiles para mí es cuántas pestañas tengo fijas. Es una manera muy fácil de saber cuáles son mis aplicaciones que fijo tengo ahí. Yo soy terrible y mi Chrome siempre que lo abro tiene 25 pestañas abiertas, de las cuales 5 son fijas y las otras 20 son cosas que quiero ver en algún momento y que las dejo ahí abiertas porque soy muy mal para usar marcadores. Pero es más difícil la repetición de uso en la página web. Es mucho más viable la repetición de uso en la aplicación nativa. Hay algo que sí tienen las aplicaciones que las aplicaciones nativas, que las aplicaciones web no tienen y que es infinitamente importante, aunque mal hecho es aburridor, que son las notificaciones.
Las notificaciones es cuando todos sabemos, el teléfono, está uno sentado en clase muy juicioso y el teléfono vibra y vibra y vibra y uno que es, no, lograste los 10.000 pasos de tu recorrido hoy. O te has olvidado de jugar Candy Crush, cosas de ese estilo. Todo eso son notificaciones. Hay algunas importantes, hay otras que no lo son tanto, pero eso es interacción con el usuario. Y la interacción con el usuario hay que saberla hacer muy bien. Si uno tiene una aplicación que genera notificaciones cada 5 minutos que son irrelevantes, esa es la reacción. O sea, no me moleste más. Pero hay aplicaciones que son muy buenas en darle a uno esa interacción como no se olvide de mí, el detallito. Eso que, no quiero hablar de las mujeres y los hombres, pero qué detallista que es esta aplicación. El típico es, ¿ustedes saben cuál es el día al año que más se usa Facebook? El día de su cumpleaños. Ese es el día, o sea, obviamente está distribuido en todo el año. La pregunta era un poquito capciosa porque ustedes pensaban hablar de la aplicación. Para cada uno, el día que más se usa es Facebook. Es el día del cumpleaños, perdón. Es el día que para todo el mundo hay un pico grandísimo en Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook es muy bueno en notificarle a todo el mundo que Pepito está de cumpleaños, todo el mundo le escribe en la pared, uno entra a dar las gracias, uno se siente importante. Ese es un muy buen uso de notificaciones. Muy buen uso. Claro, en la aplicación web tiene uno que entrar a Facebook y Facebook se puede dar ese lujo porque normalmente quien usa Facebook lo usa todos los días o muy seguido, los usuarios principales. Entonces la notificación ahí es muy útil. En el teléfono las notificaciones son supremamente importantes, bien hechas. Uno no quiere notificaciones inútiles. Y por último, hay algo que pueden hacer las aplicaciones nativas, que es para e-commerce, que es interactuar en tiendas físicas. Uno de los grandes retos del e-commerce en muchos productos, por ejemplo la ropa, es que nuestros hábitos de consumo no son, yo vi algo en internet, entro y lo compro. Yo quiero probarlo, yo quiero tocarlo, yo quiero ver cómo me queda, todo ese tipo de cosas. Entonces, la ropa es un buen ejemplo porque hay mucha gente tratando de desarrollar probadores virtuales. Entonces, ¿cómo entro yo? Me lo pruebo ahí, ¿cómo me vería? A esa tecnología le falta mucho, porque no es un problema tecnológico, es un problema en la cabeza del usuario. No importa, puede que la foto sea exactamente igual a mí, puede que lo que estoy viendo es cómo me voy a ver, pero es que nada reemplaza ponérmelo y verlo frente al espejo. Y ustedes saben que verse frente al espejo es un engaño. Esa es una anécdota aquí que les voy a dar. Todos los seres humanos somos asimétricos. O sea, nosotros, el lado izquierdo es un poquito diferente al derecho. O sea, no somos exactamente igual, la cara no es igual a ambos lados, el cuerpo no es exactamente igual a ambos lados. Cuando uno se mira en un espejo, uno está mirando el reflejo, que es el contrario. Como uno se ve, no es como lo ve nadie más. Todo el mundo lo ve al derecho. Entonces yo juro que esta cana que tengo en el lado derecho se ve divina, resulta que las canas al lado izquierdo se ven horribles. Entonces, esa es una cosa que pasa. Si ustedes, por ejemplo, usan la cámara y Apple lo hace, pues es donde es más fácil notarlo, en FaceTime o en Skype, le muestra la imagen de espejo, que es con la que uno está acostumbrado. Pero si ustedes miran, por ejemplo, en Google Hangouts, que uno puede ver cómo se ve la gente abajo, se ve extraño. Uno se ve raro, porque se lo está mostrando como lo ven los demás. Pero bueno, ese era un punto para que vean. Y ahí ese vale para notar que la tecnología no va a resolver ese problema porque es que la situación está en la cabeza de uno. Y en ropa, la interacción con las tiendas físicas que puede ser una aplicación es muy importante. Si yo logro en la aplicación darle la motivación, llevar a la persona a la tienda y que en la tienda, en vez de gastarse una hora comprando, utilizando tiempo de los asesores, vaya directo a lo que quiere, se lo pruebe y vaya, compre, le ahorré a la tienda una cantidad de plata. Eso lo puedo hacer con una aplicación nativa, eso no lo puedo hacer con una aplicación web. Pues es mucho más difícil realmente, pero con una aplicación nativa lo puedo hacer. Y eso para ese y otro millón de productos. Para la experiencia con un carro, por ejemplo. Yo puedo hacer cosas muy interesantes para llevar a la persona a que al final me haga el test drive del carro que creo que puede comprar. O, bueno, no sé, hay 20.000 ejemplos. Esa interacción de lo físico y lo virtual, las aplicaciones nativas lo pueden hacer mucho mejor que las aplicaciones web y en e-commerce son fundamentales. Porque en e-commerce una de las cosas que tenemos que aprender a entender es cuál es el hábito de compra de mi cliente. No el mío. Eso es uno de los errores que uno cuando hace este tipo de negocios siempre comete. Y es que a mí me gusta comprar así. Es irrelevante como a usted le gusta comprar.
Lo relevante es cómo le gusta comprar a la gente que es su mercado objetivo. ¿Cómo compra? Si usted está vendiendo ropa para niños, ¿cómo compran las mamás? ¿A partir de qué edad el niño es un factor en la toma de decisión de la compra? Hasta los 3, 4, 5 años, todavía uno llega con la camisetica y les encanta. Después es como, ay, tan bonita, gracias, y no. O quiere verse como se ve la amiga. ¿Cómo le vendo yo ropa a un niño entre los 8 y los 12 años? Esa es una pregunta supremamente difícil a través de Internet. Igual en los físicos, pero a través de Internet. Las aplicaciones nos pueden ayudar a solucionar mucho de eso si entendemos los hábitos de compra. Y en e-commerce el hábito de compra es supremamente importante. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero la decisión de compra en un almacén se toma mucho antes de llegar a la caja. Cuando yo voy a comprar, la decisión de compra en el éxito la tomo cuando meto el producto en el carro. A veces uno al final se arrepiente y dice no me llevo esto, pero en general la decisión de compra ya está tomada. En el sitio en línea no es así de fácil. En el sitio en línea la decisión de compra se toma cuando yo digo métala pagar. Y eso es una diferencia gigantesca. Pero gigantesca es, quienes están metiendo eso, a veces la gente no es consciente. Yo puedo meter 10 cosas en mi carrito y en parte tiene que ver que uno se siente mal, en general. Si yo llego con una canasta, hice la vuelta, caminé todo esto y dije, perdí el tiempo y dejo la canasta acá, no, pues paguemos eso una vez y me lo llevo. Que es diferente a la sensación en el sitio web. En el sitio web yo puedo meter 20 cosas en el carrito y al final no lo voy a comprar y no siento ni que perdí el tiempo, aunque igual lo perdí porque me puede haber gastado lo mismo. No siento que caminé, que tal vez sí es cierto, y no siento que nadie va a tener que ir y poner las cosas otra vez en su sitio. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno mira e-commerce. ¿Cuál es el hábito de compra? ¿Cuál es el proceso? Y si ustedes se dan cuenta y miran los sitios de e-commerce que son buenos, casi que lo llevan a uno de la mano a que compre. Hay sitios que son muy buenos en los productos, pero el proceso de compra es tan aburridor que uno no compra. Y ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Todo eso para decir que más del 50% de las personas prefiere comprar en línea usando aplicaciones web. Y ahí tenemos un problema. Les acabo de decir todo lo chévere que pueden hacer las aplicaciones nativas para el e-commerce, pero más del 50, aproximadamente el 50, más del 50% compra en web. Entonces, ¿dónde tiene sentido hacer mi sitio de e-commerce? ¿O cómo hago? ¿Hago una aplicación o hago un sitio web? Es porque eso es un poco por el tema como de la seguridad de la web. También juega, digamos. Ahí la web... Volvemos, hay que mirar cuál es la audiencia. Es distinto que me compren en línea en Estados Unidos o en Inglaterra a que me compren en Colombia. Nosotros aquí somos supremamente desconfiados. Con algunas veces como una razón, otras veces simplemente porque culturalmente somos desconfiados. No sé si saben, pero en Colombia uno desconfía del otro hasta que le demuestre lo contrario. Mientras que en los países desarrollados la cultura tiende a ser yo confío en el otro hasta que me demuestre que no debo confiar en él. Y esa es una diferencia gigantesca. Ese costo de la desconfianza a nosotros nos pega muy, muy duro. Y eso se refleja ahí. O sea, yo no meto la tarjeta de crédito así nomás. Mucha gente prefiere hacer toda la vuelta y al final llamo. Y le paso la tarjeta de crédito por teléfono, que es 20 veces más inseguro que ponerla en un buen sitio web. Pero no importa. Yo llamé y lo hice. Y le paso la tarjeta de crédito. Es una cuestión, de nuevo, de conocer los hábitos de compra. Este número del 50% es de un estudio en Inglaterra. No tengo el número de cuánto compramos aquí, pero la compra en línea y el e-commerce en Colombia es supremamente bajo. Aunque el año pasado se movió como creo que fue $1 billón, o no sé si $1 billón. En comercio en línea aquí es una parte ínfima comparada con el comercio. Mientras que en Estados Unidos, en Inglaterra, las compras en línea son muchísimo más altas. Pero volviendo a lo que estamos diciendo, ¿qué hago? Si las aplicaciones web las aplicaciones nativas pueden darme esa experiencia tan chévere, pero la gente compra en línea, ¿qué hago para hacerlo? O sea, ¿dónde tomo la decisión? Depende del mercado, depende del negocio, depende de qué tipo de tecnología yo quiera poner. Hay una cantidad de cosas ahí que hay que tener en cuenta. El estudio en el que estaba basado es este. Y esto me sirve además para darles una introducción a otra cosa, y es que el uso que le damos a diferentes dispositivos es muy distinto. No sé si ustedes son conscientes, pero el uso que se le da a las tabletas es diferente al uso del smartphone, aunque son dispositivos relativamente similares, es diferente al uso que se le da al computador. Cuando yo hago una aplicación, tengo que entender
dónde, físicamente, a qué horas y en qué estado de ánimo va a estar mi usuario cuando la use. Y eso es muy difícil si uno no conoce su usuario. O sea, es supremamente difícil que... O sea, yo hago una aplicación, un ejemplo de una que escuché no hace mucho, que me parece brutal, pero no sé si vaya a funcionar, y es coger un bus del CID o coger uno de Transmilenio es muy difícil, aparte de fallas logísticas, porque uno no sabe los horarios. Uno no sabe cuánto tiempo se va a tener que esperar para la siguiente frecuencia. A diferencia de otros sistemas de transporte público en el mundo, donde uno llega al paradero y dice a las 2:15 pasa tal ruta, a las 2:30, y pasan con 2 o 3 minutos de diferencia, pero pasan. Aquí se para uno y dice, la ruta 193B pasa por aquí, y media hora después todavía no ha pasado. O de pronto llega uno y la vio pasar y dice, uy, ¿cuánto se demorará en pasar la otra? Hay una gente que tiene una idea que es muy chévere, que es que yo motive al usuario a que desde su teléfono me diga dónde va la ruta. Entonces yo puedo crear, a través de un concepto que se llama gamification o juegos serios, que la persona vaya y vaya jugando, y cuando coge la ruta me dice dónde va. O sea, diferentes personas lo van haciendo. Si yo consigo esa información, sé a cuánto, y con base en el tráfico como lo hace Waze, a cuánto está la ruta del paradero donde yo estoy. Y a mí eso me parece maravilloso. El problema es cuántos de ustedes se ponen a jugar en el smartphone en un CID. O sea, pasa, pero el 80% de los usuarios no van a sacar el teléfono en el bus por seguridad. Entonces tengo una solución interesantísima a un problema que existe, pero que en el contexto y en cómo se usan las cosas, la mayoría de gente no lo va a hacer, o es muy poco probable que lo haga. Esperemos que en un tiempo, cuando haya mayor seguridad y la alcaldía funcione mejor y todo, se puede hacer, pero hoy en día es muy difícil. Es una idea buenísima, a mí me parece brutal, y bien implementada. Es como hacer un Waze para transporte público que funcione bien. El problema es que en nuestro contexto sí funciona. No sé, puede que sí. O sea, sorprendentemente, yo soy usuario de transporte público porque en esta ciudad no vale la pena tener un carro, en mi humilde opinión. Y es más y más la gente que uno ve usando teléfonos inteligentes en los buses. Pero de todas formas nos falta mucho para que uno de verdad lo haga, y sobre todo en los momentos de mayor uso. En un bus lleno con todo el mundo de pie, difícilmente va a pasar ese tipo de cosas. Entonces, en la izquierda, o lo morado es lo que normalmente hacen con una aplicación, el verde es lo que normalmente hacen usando un navegador, el rojo es que usan ambos, y el azul pues ni idea. Pero miren que cosas como la música, el entretenimiento tiende a ser mucho de una aplicación. La experiencia de un juego, el escuchar música, los videos, tiende a ser mucho de una aplicación. Cuando uno empieza a moverse a búsquedas de información, a compras en línea, tiende a ser más lo que se hace en el browser. Hay varias razones. Hay razones de experiencia, hay razones de opciones. Cuando yo encuentro una app con un juego que me gusta, pues la bajo y lo hago. Cuando yo quiero comprar algo en internet, voy miro en la página web de Amazon, voy miro Linio, voy miro LX, voy miro 10 sitios distintos, voy miro Zara, voy miro lo que sea. Y entonces tiene más sentido tener el browser que tener la aplicación de Zara, que tiene una aplicación muy bonita, pero uno no necesariamente la tiene. Uno no va a bajar 20 aplicaciones, o difícilmente va a bajar 20 aplicaciones de 20 tiendas distintas para buscar lo que quiere. Para eso está el navegador. Entonces vuelve al punto de antes. Les puedo dar una experiencia maravillosa con el app, pero la gente lo tiende a hacer al otro lado. ¿Qué hago? Depende de muchas cosas. Voy súper lento, creo. Entonces, bueno, esto lo había dicho antes, el 70% es el porcentaje de uso de las apps. Pero todo esto que está diciendo para decir, miren, para sacarle de verdad provecho a las aplicaciones móviles y resumir un poquito todo esto que he dicho ahora, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que tener visibilidad. Hacerme notar en el medio de distribución, que es la tienda, es el marketplace, la tienda de Apple o la tienda de Google. Eso es supremamente importante. Si no me ven, no importa que yo haga todo lo demás bien, porque si no me ven, no me descargan, no me utilizan. Segundo, tal vez lo más importante de todo, uno tiene que poder conocer la audiencia. ¿Quién es mi usuario? Conocer quiere decir, y hay una cosa que a algunos les asusta, pero que a mí me parece que tiene más lado bueno que otra, y es, uno en una aplicación, tanto web como nativa, puede medir cuando la persona hunde un botón, cuánto tiempo está mirando algo, una cantidad de cosas de comportamiento que uno como usuario ni siquiera es consciente.
Eso hay gente que le asusta porque es decir, me conoce más que a mí y en algunos aspectos es cierto, pero también el lado bonito de esa ecuación es que le pueden a uno dar soluciones a cosas de una manera que uno no se imagina, porque nosotros no somos conscientes de los hábitos que tenemos. Todos tenemos hábitos buenos y malos y muchas veces no somos conscientes de ellos. Lograr conocer, segmentar, y segmentar no solo es, mi aplicación la usan mujeres de 25 a 35 años que viven en Bogotá. Esa es como esa es la demografía fácil. Yo le digo a quienes hacen aplicaciones, esa es la respuesta fácil. La respuesta difícil es, ¿qué tipo de mujeres son? ¿Son mujeres que trabajan mucho o no trabajan mucho? ¿Cuántas horas al día están dedicadas a sí mismas versus cuántas horas están dedicadas a sus hijos o al trabajo? ¿Qué tipo de necesidad tienen esas mujeres? Y hay necesidades que son similares en algunas mujeres de 25 años y en unas de 45, que si uno se para por edad nunca las va a unir. Entender eso es supremamente difícil, pero es crucial. Volviendo a ejemplos como el de Facebook, porque Facebook no fue la primera red social, supongo que todos lo saben. Cuando Facebook existía, ya existía MySpace, ya existía Friendster, existían una serie de opciones. ¿Por qué fue la más exitosa? ¿Alguien tiene alguna idea? No es claro, realmente no, pero hay varias hipótesis. Una es, hicieron un muy buen trabajo de tratar de hacerla primero cerrada. Ustedes los seres humanos tenemos un hábito maravilloso y es que si me dicen que no, más lo quiero. Entonces, si me dice, usted puede entrar a este club, no, eso es de medio pelo, pero si le dicen a uno, no, la junta lo tiene que estudiar, vamos a ver, es que aquí no entra cualquiera, uno dice, allá es donde quiero entrar. Pueden ser idénticos, pero ese concepto de exclusividad es un motivador grandísimo. Y Facebook empezó en las universidades de mayor importancia en Estados Unidos como una red exclusiva de esas universidades. Eso le dio un arranque bárbaro, unido con que le pega a la necesidad, a un par de necesidades conjuntas que son la necesidad de conectarse, de saber qué está haciendo la gente y sobre todo que la gente sepa qué estoy haciendo yo. No, suena egoísta, pero es terriblemente cierto que a la gente le importa más que los demás sepan lo que está haciendo que qué es lo que están haciendo los demás, en general, obviamente hay excepciones, pero esa es la motivación que hay detrás. Yo quiero sentirme importante, yo quiero tener 1000 amigos, o 1.000.000, como decía Camilo VI hace 40 años, para que sepan qué es lo que estoy haciendo yo, no para saber qué están haciendo ellos. En general, esa no es la razón, es para que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo yo. Y Facebook le pega muy bien a eso, entender la audiencia es brutal. La parte de comunicación, lo que hablábamos de las notificaciones, la interacción con el usuario, esto en un negocio va mucho más allá de la aplicación. Probablemente eso le va a tocar más a algunos de ustedes. Claro, no es reconocido por tener la mejor comunicación desde el punto de vista de muchos usuarios. No estoy diciendo nada nuevo, mejor no hablo más de eso porque me estoy metiendo en un hueco. Pero es parte integral de eso. Comunicación quiere decir comunicar con mi usuario a través de la aplicación, pero también a través de todos los canales con que se comunica conmigo. Yo tuve una experiencia con otro operador, de verdad, con otro operador, no voy a decir cuál, no hay muchos, donde me llamaron a decirme, mire, usted debe 5.000 pesos. Entonces, y yo, bueno, mándeme la factura. No, porque como ya está en no sé qué cosa, no le puedo mandar la factura. Pues primero el error fue de ellos, hicieron una cosa, me cambié de plan, en fin, ustedes saben de eso más que yo, y crearon otra cuenta y quedé debiendo 5.000 pesos en la otra cuenta. Yo no tengo honestamente tiempo para irme a pagar 5.000 pesos a que me den un número, soluciónemelo, además que es problema suyo. La persona me dice, yo soy del área de cartera, yo no puedo hacer nada. A mí me tiene sin cuidado si usted es del área de cartera o si es del área de servicio al cliente. Usted es frente a mí la cara de la compañía. La aplicación también es la cara de la compañía. La comunicación es fundamental. Cuando uno comete errores en la comunicación, en la aplicación o por fuera, pierde el usuario o pierde el cliente. Es así de fácil. En el área de telecomunicaciones es más difícil porque no hay muchos operadores, los costos de salida son altos, pero de ahí viene muchísimo de la insatisfacción. Y es problema de comunicación. Hace poco ha sido mucho en las redes sociales, muy conocido el caso, lo que está pasando con Avianca. Entonces la insatisfacción, la demora de los vuelos, todo ese tipo de cosas que son ciertas. Bueno, yo viajaba mucho en mi rol con apps por Avianca, y sí es cierto que hay mucha insatisfacción, y sí es cierto que hay muchas demoras. También es cierto que algunas son por el tiempo. Todo eso uno lo va viendo, pero el problema es comunicación.
Si hay 100 personas esperando montarse en un vuelo y nadie les dice qué está pasando y estamos media hora tarde, la cosa se pone muy difícil. Mientras que si alguien dice, mire, tenemos un problema mecánico con el avión, en 20 minutos les decimos, a la media hora tenemos el problema, no lo hemos solucionado, por lo menos la gente sabe que algo está pasando y uno entiende que hay cosas que no. Eso es comunicación. Avianca, para usar ese ejemplo, bórrelo, realmente no lo ha hecho muy bien. Pero ese es un ejemplo reciente. Hay 20.000, ni siquiera 20, hay 20.000 de malos manejos de comunicación, que son por dentro y por fuera de la aplicación. Y por último, hay que entender muy bien, cuando yo tengo la atención del usuario, por qué la tengo y cómo mantenerla. Lo que hablamos hace un rato, si yo llego y entro y no me parece interesante, no vuelvo. Pero si yo capturo la atención del usuario, puedo hacer literalmente maravillas con él. Eso es todo lo que uno necesita para sacarle provecho a una aplicación móvil. Fácil, o sea, la receta es, no tiene sino como 20 variables que ni idea cómo interactúan entre ellas. Y como les decía hace un momento, la aplicación no la puede ver uno como simplemente una herramienta, tiene que verla como un reflejo del negocio. La aplicación es lo que mi usuario está viendo de mi negocio en momentos que él decidió o ella decidió dedicar solo a mí. Y ahí está, la reputación de marca es supremamente importante y por eso hablaba de que tenemos que ver esa interacción como un todo. De nada sirve tener, y lo ve uno pasar a veces, reputación de ser un almacén de alta calidad si la aplicación se me muere cada tercera vez que la abro. Sí, ese almacén no vende aplicaciones, pero la calidad es un concepto que no solo tiene que ver con los productos que yo vendo, es con la experiencia que le da al usuario. Tanto desde el punto de vista de experiencia, interacción, como experiencia a los contenidos. Contenido es toda esa información adicional que le doy, los videos, los blogs, las fotos, todo ese tipo de elementos que hacen parte de la experiencia son contenidos y deben ser de calidad. Además deben ser interesantes para el usuario. Por favor, quienes hacen aplicaciones, hay quienes caemos en, les voy a contar la historia de mi vida en la aplicación. ¿Usted sabe a cuántas personas de verdad le importa la historia de su vida? Cuando nos cogen un salón así les cuenta, pero de resto no pasa. O sea, no se trata de mí, y eso es una cosa que en las aplicaciones y en todo tenemos que ver, se trata de él. Es una manera de entender mejor el concepto del cliente siempre tiene la razón, que es un poquito un cliché mal utilizado. No se trata tanto de que el cliente tiene la razón, sino de que es quien es el centro de la experiencia, porque es quien está pagando al final por un producto. Si yo quiero que me pague, tengo que dar una buena experiencia. Y eso quiere decir que la interacción, las conversaciones deben generar confianza. Lo que yo logre, cuando yo logro que mi usuario confíe en mi aplicación, tengo un usuario de por vida. Sea lo que sea que yo haga. Si mi usuario no confía en mi aplicación, no. Y en e-commerce eso es brutal. Yo le meto la tarjeta de crédito al almacén en el que confío. Si no confío en él, no le compro. O trato de llamar a hacerlo de la tarjeta de crédito, etc. En e-commerce, llegar a confianza es la diferencia entre vender o no vender en muchos casos. Porque muchos de los compradores prefieren pagar más en donde confían que conseguir el precio más bajo y no saben qué va a pasar con esa tarjeta de crédito. O si me va a llegar el producto, o si me va a llegar en buen estado. Ese tipo de cosas. Entonces aquí la confianza es importante. Bueno, claro, si yo logro confianza y logro que me compren, tengo que tener un modelo de hacer dinero. Volviendo a eso que hablábamos al comienzo de que las aplicaciones hay que monetizarlas, es el verbo que es una bastardización horrible del inglés. Hay que hacer dinero con las aplicaciones o no se sostienen. O sea, la aplicación que yo hago como hobby muy chévere, pero un negocio se sostiene generando ingresos. Entonces hay varios modelos. Uno es la aplicación que es pago, o que la llamamos premium, que es esa aplicación por la que yo pago para descargarla. Es muy difícil ser una aplicación premium. Tengo que hacer un muy buen trabajo, que la gente conozca quién soy, por qué van a pagar por hacerlo. Y normalmente una de las maneras que las aplicaciones premium se promocionan es tener una versión mucho más pequeña que es gratis. No es lo mismo que el modelo freemium, que es gratis, y otra que yo bajo por la que pago. No es la única manera, pero es muy difícil. ¿Qué pasa? Si yo tengo una buena aplicación que la gente sabe que funciona, me va a pagar por ella. Y si yo hago ese trabajo bien, premium puede ser un muy buen modelo de ingresos, porque la gente me va a pagar. Y hay aplicaciones muy pocas, pero hay aplicaciones de $100 en el App Store.
No son los que la gente que no conoce va a pagar, pero quien necesita esa solución y sabe que es buena, va y la paga. Entonces, ese es el concepto de premium. Hay otro modelo que es el freemium. Freemium es un modelo donde yo llego y doy gratis la aplicación, mucha de la funcionalidad, o por lo menos la funcionalidad que empieza a enamorar. Muchos lo usan, pero implementarlo bien es muy difícil, porque lo que yo tengo que cobrar, tengo que entender el momento donde enamoré al cliente y cuando quiere un poquito más, le digo, pero me paga. Algunas lo hacen con volumen, entonces usted tiene 1 giga gratis y a partir del primer giga me paga. O hay diferentes maneras. Para que eso funcione, yo tengo que entender en qué momento agarré al cliente. Porque ese es el momento donde le digo, bueno, ahora págueme. Y muchos pagan. Evernote, ¿quién usa Evernote aquí? ¿No conocen Evernote? Evernote es una aplicación para tomar notas. Pues realmente es más, pero el concepto de Evernote es guardar la memoria de la persona. Por el nombre no. Ok. ¿Lo dije mal? No importa. Un elefantito negro sobre un fondo verde. Sí, la hemos jugado, pero yo no sabía, no me acordaba. Evernote es muy exitosa en convertir usuarios gratuitos en premium. Muy exitosa, tiene uno de los mejores modelos. Uno mira las gráficas de crecimiento de usuarios y en este ambiente uno quiere que las gráficas siempre crezcan exponencialmente. Y Evernote tiene ese tipo de crecimiento. Una vez la gente la agarra, la gente le sigue pagando y no le suelta. Y en una aplicación de tomar notas. O sea, ¿cómo hace uno plata con una aplicación de tomar notas cuando hay 200 aplicaciones de tomar notas? Cuando el computador está hecho para tomar notas, o sea. Pero sin embargo ha sido muy bueno en detalles técnicos como reconocimiento de caracteres, en poder escribir sobre él, pero sobre todo en posicionarse como aquí va a estar su memoria por el resto de su vida. Suba sus fotos, cree notas que tienen más contenido que simplemente eso y lo hace vendiendo el tráfico que hay entre sus servidores y lo que uno hace. Entre más guarde, más le empieza a pagar, pero pues es obvio, entre más guarde quiere decir que le tengo más valor a esto. En las freemium encontrar ese tipo de modelo es muy difícil y muchos lo hacen muy mal. Freemium es muy diferente a publicidad, ¿okay? Que es lo que mucha gente ve y dice, no, tranquilo que la aplicación es gratis, pero yo pongo anuncios y con anuncios hago plata. Para hacer plata con anuncios uno tiene que tener tráfico de millones de visitas al mes. O sea, sí hay quienes hacen plata, Google hace billones de dólares en publicidad, pero para que eso funcione uno tiene que tener millones de visitas al mes, o cientos de miles por lo menos. Lograr cientos de miles de visitas es supremamente difícil. Y hay gente que es buena para eso. No sé si conocen una aplicación que se llama Transmisit. Es una aplicación colombiana hecha acá. La aplicación es gratuita, tiene algo de publicidad pero muy poco, porque la empresa que la hace es un grupo que son muy buenos en generar tráfico. Y mucho del dinero que hacen lo hacen a través de anuncios en YouTube y tráfico y publicidad. Pero eso no es fácil. O sea, hay que saber hacerlo para lograrlo. Se puede, pero no es fácil. El siguiente modelo es lo que se llama in-app purchases. In-app purchases o compras dentro de la aplicación es cuando yo bajo una aplicación y dentro de ella puedo hacer compras. Digamos, lo puede relacionar uno con e-commerce, pero también tiene mucho que ver con, por ejemplo, en un juego donde yo puedo comprar elementos para seguir adelante. O yo podría seguir solo haciendo el esfuerzo, pero si lo compro, lo avanzo. Hay uno de los Supercell, es el desarrollador de un juego que se llama Clash of Clans, no sé si lo conocen, o Heyday, el de la granja, son muy buenos en hacer in-app purchases. Y lo que le venden a uno es ahórrese tiempo. Al final eso es lo que están haciendo. Entre más avanza uno, más tiempo le toman las cosas. Ya lo enganché, más tiempo le van a tomar las cosas, págueme y le toman menos. Y generan muchísimo dinero haciendo ese tipo de cosas. Y pues la aplicación gratuita, lo que hablábamos antes, puede ser publicidad, pero muchas veces la aplicación gratuita que no monetiza es porque uno es el producto. Dicho de otra manera, si usted está usando una aplicación, siempre está pagando por ella, ya sea en tiempo, o con dinero, o con tareas que le está haciendo hacer la aplicación que le benefician a ellos. Muchas son el Waze, es una aplicación gratuita que la compró Google por más de $1 billón, porque ¿qué le vendió Waze a Google? ¿Quién tiene una idea de qué fue lo que le vendió Waze a Google al final? Más que eso, varios millones de personas que todo el tiempo le están diciendo el estado del tráfico en el mundo.
Eso fue lo que le vendió Waze a Google, y complementa Google Maps con una información que Google no tenía otra manera de hacer. Waze no le vendió la tecnología es buena, o sea, no es mala, pero Waze le vendió a Google Maps, que es todo un negocio de la línea de Google, una capa encima que dice, le voy a dar información en tiempo real del tráfico sin tener que lidiar con las autoridades de tránsito. Eso vale más de $1 billón para Google. ¿Y quiénes son los esclavos? No es la mejor palabra, pero ¿quiénes son los chinomáticos que están atrás metiendo los datos? Cada uno de los que pone Waze, y Waze lo hace muy bien porque les comparte información y dice, va a llegar más rápido por aquí. Entonces es un ciclo virtuoso muy bien hecho. Hacer un Waze no es fácil. Claro, cuando uno mira con espejo retrovisor, obvio, hay que hacer esto, esto y esto. El problema es cuando uno está en la mitad del problema, logre hacerlo. Entonces, toda aplicación que tenga sentido está generando dinero de alguna manera. WhatsApp era uno de los ejemplos complicados, que WhatsApp no estaba generando suficiente dinero comparado al número de usuarios, pero cuando uno habla de millones o cientos de millones de usuarios, hay mucha gente dispuesta a meter plata porque se le va a encontrar la manera de hacerlo. Y pues Facebook lo compró porque ahí hay unas sinergias que pueden ser interesantes. Pero bueno, hablando de apps para e-commerce, entonces volviendo a lo central, hay 4 tipos de aplicaciones, o por lo menos grupos en los cuales uno puede poner las aplicaciones de e-commerce. Y todos dependen de la funcionalidad. Unos son de venta, la típica aplicación que trata de vender en línea. Otras son lo que se llama de escaparate y reserva, compra y canjeo o utilización del producto, y lo que son los marketplaces. ¿Qué son cada una de ellas? De venta, esta es la aplicación de Zara para tablets. De venta es muy claro, venga, mire el producto y compre de una vez. Entonces siempre tengo un botón de compra en alguna parte y me va a llegar el producto como tal, va a ser la compra. En ropa, a mí es el que más me parece interesante de mirar porque es supremamente difícil, pero sin embargo lo van haciendo bien. En ropa y en los diseños tienden a ser supremamente limpios, uno tiene que verse elegante, tiene que ver gente que es relativamente real, o sea, la supermodelo con la ropa no vende tanto como como el modelo que es menos conocido. Hay toda una historia atrás, pero esa es la típica aplicación online. Las otras son una aplicación como, esto es de Staples en Estados Unidos, donde yo puedo hacer todo el proceso de compra y lo que hago es el pick-up o ir y llevarme el producto. Entonces la reservo, la puedo comprar aquí si quiero, o puedo reservarla, llego allá, la pago allá y me la llevo. Ese es otro tipo ¿cuál funciona mejor? Depende de cuál es el proceso de compra de mi usuario. En una aplicación que vende artículos de oficina, pues puede que me lo compre directamente, pero es que yo necesito la factura. Y la factura, pues aquí en Colombia es un poquito más complicado que allá. Entonces yo voy y voy a asegurar que todo está bien, que todo funciona, lo llevo y ahí me lo llevo. Pero no tengo que gastar 1 hora en el almacén metiendo en un canasto las cosas que me va a llevar. Este tipo de aplicaciones para una pyme tiende a ser muy útil. Voy, tengo la lista de lo que quiero, lo cotizo, voy, lo recojo y me ahorré una cantidad de tiempo. Las que se llaman de compra y canjeo son más aplicaciones donde yo hago la compra, pero el producto como tal lo utilizo más adelante. Entonces, típico es las boletas para entrar a sitios. Entonces yo voy, compro la boleta, me llega un código QR, llego, me escanean el código y entro al sitio, y aunque la compra la hice mucho antes, el canje por el servicio lo hago mucho después. Todavía no entiendo por qué a veces uno usa eso y le cobran $7 de fee, pero ese es parte del negocio, la gente lo paga. Ese es otro tipo de aplicaciones de e-commerce. Y por último, tal vez los más conocidos son marketplaces. Estos son la aplicación de Amazon y la aplicación de eBay. El concepto de marketplace o un mercado es donde yo soy un intermediario. Yo no soy necesariamente el productor o el almacén que vende. La aplicación de Zara es una aplicación donde vendo productos del almacén. El Amazon Marketplace es un sitio que vende productos de infinidad de personas. En el mercado, no sé si son conscientes, pero en el marketplace muchos de los productos que uno compra no los vende Amazon. Amazon es simplemente el intermediario que hace que alguien se lo envíe. Eso tiene una cantidad de ventajas logísticas, una cantidad de ventajas de manejo de inventarios, y Amazon se puede argumentar que es, desde el punto de vista de negocios web más que aplicaciones, el mejor negocio que se ha hecho en web en la historia. Es supremamente eficiente. En el año 98, 99, todo el mundo creía que se iba a quebrar.
fue capaz de reinventarse el manejo de inventarios, que es lo más complicado, porque cuando uno vende, el costo más grande es cómo despacho, cómo le llega. Desafortunadamente aquí en Colombia tenemos un sistema de despacho muy costoso, pero en Estados Unidos el correo y las entregas funcionan muchísimo mejor, entonces el costo no se siente tanto, pero Amazon lo ha hecho muy bien. eBay es el marketplace que todos conocemos, pues en general, es el mercado libre donde yo tengo algo que quiero vender y ellos me traen los usuarios. Las aplicaciones que se hacen para marketplaces son muy diferentes a las que se hacen para una tienda en línea, por ejemplo. Los conceptos de búsqueda y comparación son muchísimo más importantes en este lado que en el otro. Yo en Zara no quiero comparar precios. Yo quiero que la gente se enamore de la chaqueta que va a comprar para que al final la pague si vale 199, 299 dólares o lo que valga. Aquí yo quiero ver el mismo producto, quién lo tiene, a quién se lo va a comprar, quién me lo despacha primero. Y es una experiencia completamente diferente. Aunque al final es una venta, son experiencias distintas. Lo que hablábamos hace un rato de la importancia de entender qué es lo que, cómo es que se comporta el usuario. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Los tengo inundados de información y yo no paro de hablar, pero no importa. Vamos a hablar entonces, teniendo en cuenta que esos son los tipos de aplicaciones, vamos a hablar un poquito de aplicaciones ahora sí como tal, porque que las aplicaciones funcionen es importantísimo. Más o menos, iOS tiende a ser mucho mejor que Android en la calidad de las aplicaciones que tiene. En iOS, más o menos hay un estudio del 20% de las aplicaciones tienen fallas, mientras que en Android es más o menos el 33%. ¿Alguien se atreve a dar una idea de por qué será que es tan diferente el porcentaje? ¿Por los usuarios que lo tienen? No necesariamente. Apple es mucho más restrictivo. Apple es muchísimo más celoso de su ambiente interno. Para pasar una aplicación por el proceso, uno hace una aplicación en iOS y no es como listo, la subí, hágale. Hay un proceso como de 6 semanas para que le aprueben a uno la aplicación que presenta y esté en el marketplace. Y hay que llenar una serie, o sea, tanto la parte burocrática, llenar una serie de formatos como pasar por una serie de pruebas, se lo van a devolver, no es fácil. Y aún así, 1 de cada 5 tiene errores. Ahí hay errores tanto de programación como errores de experiencia, pero igual errores. En Android es mucho más fácil. En Android el proceso es mucho más fácil. Y como todo tiene sus más y sus menos. En Android uno sube y creo que en 2 o 3 días puede tener la aplicación aprobada. Los lineamientos son mucho más, aunque son estrictos en algunos temas, cosas como la pornografía, los contenidos, hay una serie de cosas que son muy estrictas. En la experiencia de la aplicación son mucho más laxos. Uno podría decir que eso es malo, pero es que el usuario de iPhone es muy distinto al usuario de Android. Yo uso Android y uno debería decir, no, yo soy de tanta calidad como Apple. No, el problema no es ese, el problema es Apple es celoso de su experiencia. En Apple los errores se perciben muchos menos, hay errores, un Mac también se daña, pero en Android la cosa es diferente. Y el usuario de Android está más dispuesto, créanlo o no, a soportar que las cosas no funcionan tan bien. Y entonces el costo-beneficio de hacer ese proceso no da. Entonces, también por eso, también es consecuencia de que el primer marketplace fue el de Apple y Android necesitaba hacer algo para conseguir apps muy rápido. Entonces, si hubiese puesto un proceso tan difícil, hubiera sido muy difícil llegar al volumen de apps que tenía Apple. Uno de los problemas de Windows Phone es que conseguir apps buenas es muy difícil, hay muy poquitas apps. O sea, yo tuve un teléfono de Windows en algún momento y el principal dolor de cabeza es no puedo conseguir ni siquiera las 3 o 4 que siempre uso. Y es un problema de distribución más que de desarrollo, y eso Android lo solucionó, Windows Phone yo lo cambiaría. Pero bueno, esa es mi opinión. No, mentiras. O sea, el mío lo cambié porque es muy difícil tener buenas aplicaciones, muy difícil. Ahora, ¿qué causa las fallas? Y vamos a hablar un poquito de los problemas. Primero, hay deficiente desarrollo. Vuelvo al punto inicial. Hacer un buen desarrollo es costoso. O sea que si uno va a hacer una aplicación de lo que sea, tiene que ver cómo va a hacer plata. Porque desarrollar no es lo que algunos dicen, eso en un fin de semana se saca una buena aplicación. No necesariamente. Desarrollar una buena aplicación que tenga una buena experiencia es un proceso iterativo de meses. ¿Qué pasa? Uno saca primero unas versiones que dan vergüenza
para llegar a la aplicación, a la versión que le da menos vergüenza. Pero siempre las aplicaciones dan vergüenza. Porque si uno espera tener la aplicación perfecta, no va a salir nunca al mercado. Y eso es muy importante. Entonces hay que balancear cuando uno hace una aplicación entre cuándo salgo, con qué calidad salgo. Es muy complicado. Otro de los problemas es la gestión, la pobre gestión de las plataformas. ¿Qué quiere decir pobre gestión de las plataformas? Que al final no haga lo que yo quiero que haga. O sea, yo puedo tener la aplicación más linda del mundo, pero si no hace lo que yo quiero que haga, pues al final no funciona. Y eso tiene que ver tanto, si uno mira e-commerce, en las entregas, en tener los productos. Pocas cosas son tan frustrantes como pasar por un proceso de compra, escoger los zapatos perfectos y llegar y no están disponibles. Eso es mala gestión del proceso en la aplicación. Si no está disponible, no se lo muestre. O si no está disponible, pero usted cree que lo va a comprar, dígale, pero está disponible en tanto tiempo. Así pierda la compra. Pero es más doloroso pensar que lo voy a tener y que la aplicación me genere una mala experiencia y no lo haga. Y hay otro problema que son las conexiones a internet, lo que hablamos hace un rato. Si yo hago una aplicación que es muy intensiva en uso de datos sobre una red que ni siquiera es 3G, pues es doloroso la experiencia y no va a funcionar. Como les digo, esa última parte uno la mira desde el punto de vista técnico, pero hay que ver cómo se maneja. Ahora, si yo voy a hacer una aplicación para e-commerce, tengo dos opciones, como mucho en la vida. O lo hago yo o lo compro hecho. Difícilmente, y esto es una cosa que en emprendimiento de etapa temprana se habla mucho, hay una idea que a nadie más se le ocurre. Y en un negocio como el del e-commerce y las aplicaciones para e-commerce, les puedo asegurar que lo que se les ocurra, alguien ya lo está haciendo o lo hizo. Muy similar, porque es que las necesidades son muy similares. Uno difícilmente se va a inventar una manera diferente de comprar ropa si no entiende cuál es la necesidad para comprar ropa. Hay cosas para hacer ahí, pero difícilmente lo hace. Si uno decide hacer un desarrollo, tiene que tener en cuenta tres cosas principales. El diseño. El diseño incluye dos partes, tanto el diseño gráfico o el diseño web, como se ve la aplicación, y el diseño de experiencia, que es una de las cosas que la gente no tiene en cuenta y que es terrible a veces. Cuando ustedes abren una aplicación y lo primero que les dice es regístrese, ¿qué hacen? Y les acabo de hacer la pregunta un poquito, de nuevo, capciosa, porque es que uno llega a una aplicación, tiene medio idea de qué hace y me dice regístrese, yo me paro y me voy. Pues, ¿por qué me voy a registrar si no tengo ni idea para qué sirve? Hay todo un proceso de experiencia donde uno lleva al usuario, lo trae, le da un poquito, le muestra y le coge un par de datos acá, sigue, le coge otros par de datos y al final le dice regístrese cuando ya registrarse es obvio. Esa es la diferencia entre una aplicación que funciona o no. Aunque tal vez muchas aplicaciones ahora usan el tema de redes, ¿no? Conectarte entonces ya es más fácil. Es mucho más fácil, tienes razón, pero aún así, si yo no sé la aplicación para que me dice, y me dice conéctate con Facebook, ¿tú te conectas? Es que más o menos, si la descargué fue por algo, ¿no? No, pero si yo no sé qué es lo que hace, por eso hago la aclaración. Si yo no estoy seguro, la estoy probando y me dice regístrate, la gran mayoría de gente no le da acceso. La gran mayoría, de nuevo, no pasa con todos, pero la gran mayoría de gente no le da acceso. Y entonces uno sabe, como les decía hace un rato, uno mide todos los pasos y uno sabe dónde el rebote es más alto. El concepto de rebote es dónde llegó alguien y rápidamente lo perdí. Entonces, las páginas de registro son las de rebote más alto. Si yo no le tengo una razón clara para registrarse, no. La analogía es, ¿quién da el teléfono? ¿A quién se le acerca a alguien y dice, deme su teléfono y dice sí? Ay, no sé, cada cual verá. Hay diferentes tipos de usuarios. Para que uno vaya en un bar y la niña lee el teléfono, tiene que haberlo sentido interesante de alguna manera. Y el concepto es exactamente el mismo en las aplicaciones. Si yo no siento que aquí hay algo interesante, no le doy mis datos. Entonces, ese diseño de experiencia es importante y no solo para registrarse, en todo el proceso. No hay nada, la iba a poner pero se me olvidó. Hay una foto muy chévere, no sé si la han visto en internet, que dice, usted o lo ve uno en cualquier parque, uno ve el parque, está el camino muy bonito aquí pavimentado y por la mitad del pasto está el
por donde camina todo el mundo, que mató el pasto y va hasta el otro lado. Ese es un ejemplo de algo diseñado, le diseñaron el camino para que llegara, y lo que es usable, que es lo que yo como usuario necesito en ese momento. Entonces yo corto camino por aquí, no importa que mate el pasto, en vez de seguir el camino que el arquitecto me puso para que siguiera a través de las plantas y el parque. Ese es un ejemplo clarísimo de la diferencia entre algo que se diseña versus algo que tiene una experiencia de uso de verdad. Y la experiencia de uso es una cosa muy difícil de saber. Para poder tener una buena experiencia tengo que entender quién es mi usuario y tengo que hacer pruebas con ellos. Y esa experiencia no hay... Ustedes seguramente no son conscientes, pero Google hace pruebas de experiencia todo el tiempo. Google mueve en algo tan sencillo como la barra de búsqueda, el tamaño de la barra con distintas personas. Uno no se da cuenta porque lo pueden estar haciendo, cuando uno tiene cientos de millones de usuarios lo puede hacer con 10 millones y nadie se da cuenta. Pone algunas cosas más arriba, otras más abajo, cambia el menú y lo que se dan cuenta que funciona es lo que después sale para todo el mundo. Cuando uno está empezando a hacer una aplicación, uno no tiene 10 millones de usuarios para probar a ver cuál sí y a quién no. Entonces le toca entender muy bien quiénes son, y si mis usuarios son personas como mi abuelita, me traigo a mi abuelita y la siento a que use la aplicación. Y no como hacemos la mayoría de gente y es, no, por ahí no es, dele clic aquí. No, eso no se escribe así, se escribe, no, uno lo deja y lo suelta a ver qué hace. Y es impresionante darse cuenta de que muchas veces el uso que uno le da a la aplicación no tiene nada que ver con el uso que el desarrollador pensó que le iban a dar. Y eso es, ahí se caen el 90% de las aplicaciones. Pero uno necesita también desarrollar lo que se llama el front-end, que es otro tipo de habilidad distinta, que es el desarrollador que crea las pantallas y la interacción, y el back-end, que es todo eso que pasa atrás, que a nadie le interesa, pero los desarrolladores son felices contando, es que tengo una base de datos así, no importa. Pero son elementos que hay que tener en cuenta. La otra opción es comprar lo que se llama una marca blanca, o un producto que ya está hecho, funciona, y uno lo va simplemente a adaptar a sus necesidades. ¿Cuál es la ventaja de desarrollar? Puedo hacer que las cosas sean como yo quiera. ¿Cuál es la desventaja? Me cuesta mucho más y me toma más tiempo. Cuando yo uso una marca blanca, un producto que ya está desarrollado, ¿cuál es la ventaja? Eso funciona. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos es venderlo. Pero si yo quiero que las cosas funcionen un poquito distinto, o me cuesta mucho o no es posible hacerlo. Y aquí las principales cosas que uno debe tener en cuenta es la promoción, eso en lenguaje técnico es el SEO o el SEM, el manejo, o sea, qué tan arriba salgo en la búsqueda de Google. Eso, y otras búsquedas se llama Search Engine Optimization por las siglas en inglés. Entonces yo quiero lograr que mi página salga dentro de las primeras cuando alguien me busca. Eso no es nada fácil y eso es costoso además y implica mucho trabajo. Y Search Engine Management, que va por el mismo lado. El procesamiento de pagos, que es fundamental. Si yo quiero hacer un e-commerce y no tengo buen procesamiento de pagos, no va a llegar muy lejos. Y el manejo de contenidos, que tiene que ver con la muestra de los productos, cómo se ven, cómo muestro efectivamente la calidad de la ropa. ¿Qué hago yo? ¿Muestro la ropa de frente y de atrás o la muestro con imágenes de 360 grados? O lo muestro hay otras facilidades donde yo llego y me acerco y me hace zoom de cómo se ve ese pedacito de la ropa. Todo ese tipo de cosas hay que verlas en el manejo de contenidos y depende de qué quiero vender yo y qué es lo que la persona, la experiencia de usuario que quiero dar. De nuevo, la respuesta de qué es mejor, como siempre en todo esto, depende. Depende de qué negocio tenga uno, depende de qué quiera hacer. Si yo vendo, por ejemplo, zapatos de muy alto costo, probablemente los white labels no son la opción, porque no le van a dar la experiencia a mis compradoras, normalmente son las que compran zapatos caros y los ponen detrás del closet, no sé para qué, pero no le va a dar la experiencia que le puedo dar si yo lo desarrollo. Pero si voy a vender, no sé, cartuchos de impresora de relleno, ¿para qué me voy a poner a desarrollarlo? Eso está inventado. Ahí la dificultad es cómo le llego a la gente que me lo va a comprar, y eso no lo hace la aplicación. Entonces, como para hacer un resumen hasta aquí, la tecnología no es lo más importante, la tecnología ayuda y apalanca y es una herramienta bárbara. Importantísimo conocer al cliente, importantísimo conocer cuál es el proceso y qué es la necesidad que le va a solucionar. Lo que hablábamos de la aspirina o la vitamina, uno quiere que sea algo que le duela. Todo problema que uno tiene lo está solucionando de alguna forma. Si uno tiene un problema, lo está solucionando de alguna manera. Uno se tiene que inventar una mejor manera de hacerlo que eso. Facebook se inventó que es más fácil poner un post que levantar el teléfono y cuadrar con la familia cuando vamos a hablar.
Pues no se lo inventó, es una manera más fácil de hacerlo. WhatsApp es mucho más eficiente que llamar por teléfono, además que hay algunas diferencias en la sincronía de los mensajes, en fin. Todo ese tipo de cosas, la necesidad de comunicación existía, yo la estaba solucionando de alguna manera. El correo electrónico para personas me reemplazó las cartas. Entonces ya, o sea, ¿cuándo fue la última vez que uno de ustedes puso una carta en el correo? ¿Hay alguno aquí que nunca haya puesto una carta en el correo? Literalmente, una carta en el correo, de escribir y ponerla. Esa es una pregunta que funciona mucho mejor en los sitios donde el correo funciona. Es que aquí uno no pone una carta en el correo porque igual no iba a llegar. Pero por ejemplo en Estados Unidos, donde el correo es, o sea, la diferencia de uso en el correo es gigantesca comparada a nosotros. Hace 20 años el 90% de los pagos de cuentas en Estados Unidos se hacía por correo. Un cheque dentro de un sobre y se va. Cartas iban y venían todo el tiempo. Esa necesidad estaba solucionada de alguna manera, pero el correo electrónico uno dijo se lo puede hacer más fácil. Y entonces hoy en día el servicio postal de Estados Unidos está, no en quiebra, pero casi, porque ¿qué hago? Ya ni siquiera los cheques los mandan por ahí. Y ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta cuando uno habla de, esto no es de slide, de solucionar necesidades. Y lo último, ¿cómo hago la promoción y le llego a la gente? Y eso es de las cosas para tener en cuenta. Los principales, lo que es un marketplace de aplicaciones hoy en día, realmente es un canal de distribución. Si yo hago aplicaciones, esos son los sitios donde la gente las encuentra. Nadie, bueno, no nadie, muy poca gente baja un paquete de una página web para instalarlo en su teléfono. Eso se puede hacer en Android, en iOS también, pero es más difícil, hay que hacer un par de maravillas. Pero en general el usuario no va y baja una página web, sino que se va a la App Store o a lo que sea para instalar lo que tiene que instalar. Eso es, los marketplaces de aplicaciones son canales de distribución. Ahí hay que saber cómo hacerse notar y cómo hacerlo. Y ahorita vamos a entrar en la última parte, porque supongo que ya tienen algo de hambre. No sé, comieron, yo no. Hablar un poquito de e-commerce en tabletas, que es como el cierre. Vamos a hablar un poquito de las tabletas. ¿Ustedes saben en qué año se hizo esa tableta que está a la izquierda, que la hizo Hewlett Packard? ¿En qué año salieron las primeras tabletas? Ok, más fácil. ¿En qué año salió el iPad? El iPad. ¿En qué año? En el 2010. ¿En qué año el concepto de tableta empezó a salir al mercado? Ese computador lo hizo Hewlett Packard en el 2002. El concepto de tableta como un dispositivo con una pantalla interactiva donde yo pueda trabajar, Microsoft lo empezó a vender desde el 2001. Y en el 2003, 2004 uno conseguía computadores donde le daba la vuelta a la pantalla, muy como los Lenovo, algunos de los Lenovo hoy en día, etcétera, que uno le daba la vuelta y había diferencias sutiles, pero que al final fueron fundamentales, como yo necesitaba usar un stylus, como un lapicito para poderlo usar. El sistema operativo era esencialmente el mismo de Windows. Si ustedes miran bien la imagen, no sé si se ve bien, eso es un Windows. Pero cuando uno mira el dispositivo como tal, si quitáramos la pantalla como tal, o sea, lo que está mostrando la pantalla, el dispositivo no era muy diferente al iPad. Pero la experiencia era completamente distinta. Completamente diferente. Y en eso, uno puede argumentar todo lo que quiera, si Jobs era un genio o no, si era bueno o malo. En este tipo de cosas, uno se da cuenta que tenía una visión que el resto del mundo no tenía. El hardware sí era diferente, o sea, aquí hay mayor capacidad de procesamiento que allá, ese pesa un poco más que esto, eso cuenta, pero al final la experiencia era completamente diferente. Allá era usar Windows, imagínense poner Windows en un iPad. O sea, esa vaina no funciona, sí, a duras penas funciona en un computador, no mentiras. Pero la experiencia es muy difícil. En el iPad mucho más fácil, pero cuando uno mira tamaños, mira eso, no era tan diferente. ¿Por qué son importantes los tablets y qué fue eso de lo que hizo Jobs, o bueno, Apple en general, en el 2010? Abrió un mercado gigantesco. A finales del 2012, enero del 2013, el 29% de los adultos en Estados Unidos poseían un tablet.
Entonces, 1 de cada 3 personas más o menos en edad adulta tenía un tablet. En Colombia la penetración es supremamente alta, el 34%. Pero ya está. Se frena, digamos, encontramos, pero igual la penetración es altísima. Para un dispositivo que no es como el teléfono de uso de todo el tiempo y que no es tan poderoso, bueno, es argumentable, pero que no tiene en principio en la gente el poder que tiene el computador. Es un dispositivo realmente como la vitamina, no es un hay que tener. Y eso es lo que es impresionante con los tablets. Los tablets son un dispositivo que se pone en la mitad entre un smartphone y un computador, donde muchísima gente tiene computador o acceso a un computador, muchísima gente y cada vez más tiene un smartphone, y sin embargo 1 de cada 3 llega a tenerlo. ¿Qué da el tablet que no da el smartphone al computador? ¿Y por qué tiene sentido tenerlo? Aquí hay algunas de las cifras. Primero, vamos a mirar qué tanto usa la gente el tablet. Y esto fue un estudio que creo que hicieron en Latinoamérica. Por ahí, bueno, el estudio lo que nos muestra es, la gente usa los tablets entre 2 a 3 horas al día. Eso es una cantidad de tiempo bárbara. ¿Cómo hacen? Yo no sé, pero según ese estudio, entre 2 y 3 horas la mayor parte de la gente. ¿Qué hace que el tablet tenga ese uso? Hay varias teorías, pero en principio lo fácil que es de usar. Cuando yo voy a usar el computador, aunque esto suene tonto, tengo que prenderlo. El tablet también, pero yo siento que siempre está prendido. Y esa diferencia que es mínima y que a veces en tiempo no puede ser, no es muy diferente, es diferente, pero no tanto, en la cabeza de la gente es brutal. El iPad yo lo cojo, hundo el botón y estoy, el computador tengo que sacarlo de la maleta, tengo que abrirlo y tengo que prenderlo. Y esa diferencia es gigantesca. Y en general el uso es muy alto. Aquí creo que lo de 65 años, ignórenlo. ¿Con qué propósitos se usan los tablets? Y esto sí es de Estados Unidos. El iPad, o bueno, aquí era Galaxy o el Kindle, ¿para qué tipo de cosas las usan? Muchísima gente lo usa para usar búsqueda en internet, para navegar en navegadores o navegar en internet. Eso es un reemplazo claro del computador, no tanto del smartphone. Y sin embargo es altísimo. ¿Por qué? Si yo en el computador tengo una pantalla más grande, tengo mejor visibilidad, navego en el tablet, porque probablemente, y todo esto es probablemente, en el computador es demasiado. Yo no necesito para lo que yo quiero toda la resolución que me da el computador. El tablet me da suficiente. Y cada vez, y los iPad Retina, etcétera, me pueden dar una experiencia similar. Entonces yo puedo hacer esa búsqueda. El correo electrónico también es mucho más fácil. Y la parte de los juegos, que son los 3 principales, aprovechan el dispositivo muchísimo. Un buen juego hecho para un tablet tiene una experiencia muy buena, aprovecha la capacidad de cómputo, y esos son los 3 usos principales. De ahí para abajo baja más, excepto Kindle, que simplemente se posicionó y trabajó muy bien como lector de libros, como un reemplazo al Kindle. No sé si ustedes conocen el Kindle como tal para leer. El Amazon Kindle fue el tablet que reemplazó ese producto con más de un propósito, pero claramente están muy bien posicionados para leer. Ahora, por edad, lo que uno va viendo es que el uso de los smartphones y los tablets es muy similar, excepto en las personas mayores de 55 años, que por alguna razón, que espero no tenga que ver con la vista, prefieren utilizar el tablet más que el smartphone, pero en general es similar, aunque tienen usos diferentes. Y lo otro que quería mostrarles era el tiempo que se utiliza por categoría. Los tablets se usan muchísimo más para juegos que los smartphones. O sea, el tablet es una plataforma donde si uno está haciendo un juego, debería pensar seriamente, lo que se llaman juegos casuales, debería pensar seriamente en hacerlo para tablets. No sé si conocen solo para hacer ponerlos en contexto, cuando uno habla de juegos, habla de hardcore gamers o esos jugadores que juegan, o sea, el que va y se hace un computador a su medida y literalmente gasta $2,000 o $3,000 en armar un computador con capacidad de cómputo para jugar cualquiera de los juegos
hay muchísimos juegos, pero los juegos que hay donde la persona se mete a jugar 10 horas diarias, cuando tiene tiempo, en algunas partes del mundo todos los días, en esas, y son hardcore gamers. Entonces ese es el que compra un Xbox, ese es el que se molesta si le quitan uno de los botones al control del Xbox que tiene 7, 8 diferentes botones. Ese tipo de jugador es muy diferente al jugador casual, que es el jugador que juega, pero si apenas le dan el control del Xbox o esto, dice, ¿y yo qué hago con esto? Pero sin embargo va y juega Candy Crush, y juega Clash of Clans, y juega una cantidad de juegos que hay que son mucho más fáciles de manejar, pero que no le va a gastar $500 a una consola, o $50 por juego, pero sin embargo juega mucho. Ese es el jugador casual. Y ellos, o nosotros, en ese mercado, los tablets son fundamentales. También se juega mucho en los smartphones, pero los smartphones, como creo que todos lo esperábamos, se usan muchísimo más para redes sociales que cualquier otro medio. Entonces, si uno tiene smartphone, va a estar en el Face, como decimos coloquialmente. Todo esto va a decir que en el área de e-commerce, el tablet es un elemento subutilizado. ¿Ok? Pero el tablet nos da las ventajas de la web con la movilidad y la facilidad de eso. Y hay un concepto que se llama couch commerce, que es las compras que yo hago cuando estoy echado en el sofá. Esa es la traducción medio literal. Entonces llegué a mi casa, estoy echado en el sofá, el dispositivo más fácil de utilizar en ese momento es o el smartphone o el tablet. El tablet se puede posicionar idealmente para ahí. Y eso es algo que se está viendo que cada vez se extiende más entre los usuarios. Y hay una oportunidad de negocio muy grande. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les dije, si uno quiere ser exitoso tiene que entender no solo dónde, sino en qué momento y en qué estado de ánimo está una persona para hacer una compra o una transacción? Este tipo de momentos son los momentos que hay que aprovechar. Si yo estoy tirado en el sofá para comprar algo, lo peor que le puedo decir es, ahora vaya y coja el teléfono. Lo va a hacer parar. No funciona. Entonces, si resulta que mi proceso de compra requiere una interacción voz a voz, ¿qué hago? ¿Le digo llámeme? ¿O pongo en el tablet una manera de hacer chat? O, no sé, digamos, depende del caso cuál es la respuesta. Pero son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Si uno la tiene en cuenta, no aprovecha este tipo de cosas. Y si uno de cada 3 adultos tiene eso, imagínense el tipo de promociones que yo puedo hacer a las 7 de la noche cuando llegan a la casa. Si yo tengo una aplicación nativa que a las 7 de la noche me manda la promoción del madrugón del otro día, que puedo comprar, mañana hay madrugón en Pepe Ganga, y esta es la aplicación de Pepe Ganga, usted tiene la notificación, cómprelo de una vez y lo recoge en el almacén. Probablemente pueda hacer una cantidad de ventas que no podría hacer si no entendiera que eso pasa. Ese caso me lo acabo de inventar, no tengo ni idea. Si alguien de Pepe Ganga está mirando, no necesariamente crea que eso va a funcionar. Pero es el tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Por eso hay que adaptar muy bien las tiendas en línea a los dispositivos, y en este caso en particular a los tablets. ¿Qué pasa con los tablets? Lo mismo que pasaba en algún momento cuando hablamos de la fragmentación en los smartphones. Si yo miro iPad, es mucho más estable. En los tablets Android y Surface para Windows, los que hay, la fragmentación es mucho mayor, y es muy difícil saber de qué tamaño es la pantalla, por ejemplo. Esas son cosas que uno como usuario no es consciente, pero el desarrollador tiene que saber de qué tamaño es la pantalla, porque mi diseño me dice que hay 20 píxeles a este lado, 20 píxeles a este lado y la imagen en el centro. Si eso es muy ancho, quiere decir que voy a tener una imagen grandísima en la mitad. Si es muy pequeño, dejo los 20 píxeles. Eso es un problema complicadísimo, porque yo no sé en qué dispositivo lo va a usar mi usuario. Sin embargo, les tengo la solución. ¿Cómo? O sea que en ese punto un desarrollador, ¿qué tiene que hacer? ¿Muchos formatos? Hay varias maneras de hacerlo. Normalmente lo que se hacía era desarrollar para cada una de esas pantallas. Entonces yo voy y miro de qué tamaño es y hago la de esa. Entonces, si es 800 por 600, muestro esto. Si es 1200 por 760, muestro esto. Y así, lo que pasa es que la variabilidad es brutal. Pero alguien muy inteligente llegó un día con una solución que, si ustedes van a mirar algún día, hay que usarla, que se llama el diseño responsivo o el responsive design. ¿Y qué quiere decir eso? Yo hago un desarrollo, y es un desarrollo que responde al tamaño de cada pantalla. Entonces, si yo abro la misma página en el smartphone o en el computador,
están los mismos elementos, de pronto pueden desaparecer algunos en la pantalla más pequeña, pero se reacomoda y lo hace automáticamente. Y eso es supremamente importante. Hay algunos que lo hacen muy mal. Es más, uno encuentra páginas de periódicos donde entra en el teléfono y dice, ¿qué estaban pensando? O sea, hoy en día la mayoría de sitios no son responsive y eso está inventado, funciona muy bien y uno lo puede probar. Si quieren, cuando no tengan nada que hacer y estén en el computador, es muy fácil ver si un sitio es responsive. Uno coge la ventana del navegador y la corre, la abre o la cierra y depende cómo reaccione el sitio. Un sitio responsive se reacomoda. Entonces yo lo corto a la mitad, se vuelve una columna. Lo abro hacia el otro lado, se vuelve horizontal. Y es muy interesante. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y en los tablets es importantísimo. Y si yo quiero hacer e-commerce en un tablet, es fundamental porque la experiencia tiene que ser buena. No hay nada tan horrible como que, o sea, y pasa a todos. Si ustedes bajan una aplicación de iPhone en el iPad, tiene un formato que es 2X. Uno puede aumentarle el tamaño para que lo ocupe todo. Hay aplicaciones que, Dios mío, el 80% de la pantalla queda desperdiciada. Mejor la dejo como estaba. Y en web es todo el tiempo. Hacerlo bien, además un sitio responsive se ve y se siente mucho más profesional, lo cual va a lo que hablábamos de la confianza. Si yo siento el sitio profesional, es más probable que confíe en él por la asociación que tenemos con profesionalismo y confianza que si lo siento mal hecho. Y eso está hecho ahí. Otros puntos, y ya casi voy a terminar, para que no salgan corriendo todavía. Es importante, si uno va a hacer desarrollos, tener en cuenta que cada vez hay más tecnologías que son muy amigables con dispositivos como los tablets. HTML5 y CSS3, no importa qué son ese tipo de cosas. Si ustedes están un día en un sitio y le dicen, le voy a hacer un sitio en Flash, salgan corriendo. ¿Ok? Flash no es. Flash fue muy bueno, es una tecnología de Adobe, sirvió para muchas cosas mucho tiempo, yo hacer mucho en sitios, pero tiene hoy en día muchas desventajas. Una es, si ustedes tienen un sitio en Flash, bueno, tal vez ahora hay algunos que, pero en los iPads no corría, no tenía soporte para Flash. Desde el punto de vista de promoción para Google, el sitio en Flash es un hueco negro. Yo no tengo cómo saber qué contenidos hay ahí. Eso es terrible porque el posicionamiento en los resultados depende de lo que Google lee en mi página. Y si tengo un sitio en Flash, no la lee, por ende es como si no existiera. Entonces Flash no es la tecnología. Ya lo hablamos un poquito, pero solo para resumir un poco, en los tablets el tamaño de la pantalla es fundamental. La diferencia entre el smartphone y el tablet es el tamaño de la pantalla. La experiencia que yo tengo que dar en un tablet tiene que aprovechar esa ventaja. Si no aprovecha esa ventaja, lo hago para el teléfono. Entonces es fundamental tenerlo bien adaptado al tamaño de la pantalla. La resolución también. Es muy diferente. No puede traer, yo tengo un iPad que es Retina y otro que no. La diferencia entre cómo se ven los dos es grandísima. Y uno no lo nota si no compara. Pero uno tiene que saber con qué calidad hace para cada uno, para que la experiencia sea esa. No hay nada tan horrible como ver una aplicación con baja resolución en un elemento que tiene muy buena resolución, porque se ven los píxeles, se ve feo. Al final ese es el resumen. Hay que tenerlo en cuenta también. Y hay una cosa que tienen los tablets y los teléfonos un poco menos, pero que tienen los tablets, que es importantísima, es qué hago cuando rotan la pantalla. O sea, va un poco con el concepto de responsive, pero hay algunas aplicaciones que no me permiten rotar la pantalla. Es una decisión consciente de diseño. Esto se ve solo bien en modo landscape, como se diga eso. No en modo retrato, sino en modo paisaje. Gracias. Entonces, ¿qué hago? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo último que está muy desaprovechado hoy en día, que es muy importante, es las pantallas son multitáctiles. ¿Qué quiere decir eso? Quien tenga un iPad sabe que si yo lo hago con los 5 dedos y cierro así, bajo la aplicación. El número de gestos que hay es grandísimo. Y con los gestos yo puedo hacer experiencias interesantísimas. Todavía estamos en pañales. O sea, todos, bueno, no sé si todos, pero uno normalmente se acostumbra a que abro la foto y le hago así algunas cosas y todo el mundo se sorprende. ¡Wow! Los niños cómo aprenden de rápido y cómo usan eso. Y es simplemente porque muchos de esos elementos multitáctiles no los tienen como nosotros borrados del cassette, si quieren. Intentan con más cosas, pasan la mano y pasa. ¿Qué pasa si uso 2 dedos o 3? Cuando uno, y los que llevamos mucho tiempo en computadores, dice, ¿ahora qué hago con 3 dedos? ¿Cómo hago?
o 4 dedos, no, los 2 de la mitad son más largos, ¿cómo pongo? Son cosas que hay que tener en cuenta, pero uno puede hacer interacciones muy interesantes con el hecho de que las pantallas son multitáctiles. Y ya para casi terminar, ahora sí, les prometo. Bueno, esto lo va a pasar rápido, hay muchísimas apps para tablets, esto es un iPad, esto es lo que puede ver uno en un Android, pero las aplicaciones son muchísimas. Para cerrar, hablamos de aplicaciones nativas y el diseño responsivo principalmente se aplica en aplicaciones web, que son las que cambian bien. La aplicación nativa, yo en principio sé de entrada, porque estoy instalado en el sistema operativo, cuál es el tamaño de la pantalla. Entonces puedo trabajar sobre ella. Si uno quiere aprovechar las tablets, ¿qué hace? ¿Hace diseño responsive o hace una aplicación nativa? Creo que ya saben que la respuesta final va a ser depende, pero depende de qué. ¿Quién es mi usuario? ¿Los hombres o las mujeres? Hay cambios dependiendo de la edad y hay cambios dependiendo de muchas cosas. Hay quienes prefieren usar la aplicación nativa, hay quienes prefieren usar la aplicación web. Encontramos que la mayoría de las personas prefieren un sitio web adaptado en un tablet. Eso fue un estudio y la gente en principio prefiere un sitio web que funcione bien. O sea, en las tablets el navegador es tanto más importante que las apps para cosas como e-commerce. Hago la anotación, aquí estoy hablando de e-commerce, no juegos, no otro tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque descargar una aplicación en un proceso de compra no es lo normal que uno hace. En los procesos de compra hay muchos comparativos, hay muchos elementos que desestimulan usar una aplicación. No quiere decir que no se haga, pero lo desestimulan muchísimo. Entonces hay que tener un muy buen sitio web para poder aparecer en una tablet. Nada que hacer. Si uno quiere hacer e-commerce, tiene que tener un buen sitio web que funcione en una tablet, pero si es algo de alta recurrencia, sí debería tener una aplicación nativa. La aplicación de eBay es brutal para quienes están comprando y vendiendo todo el tiempo en eBay, que hay un segmento de la población de vendedores y compradores de eBay. Ahí ese tipo de aplicación obviamente le gana al sitio web. Pero si yo estoy comparando zapatos, probablemente no tengo bueno, algunos no tenemos aplicaciones para buscar zapatos, habrá otros que sí, creo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mire, siempre en cualquier cosa hay que tener diseño responsivo, siempre, siempre. ¿Hago una app nativa? Depende de mi usuario, depende qué hace. El punto, y con lo que quiero concluir, es la oportunidad en e-commerce es gigantesca. La oportunidad que hay haciendo aplicaciones y el mercadeo es grandísima. No es fácil, hay que saber aprovecharla. No es crear una aplicación. Entonces, si alguno de ustedes tiene la idea, no sé, al entrar aquí de que hago una app y me vuelvo rico, esa vaina no funciona así. La aplicación es el 1%, bueno, de pronto no el 1%, pero es una parte importante, pero no la única. ¿De qué sirve tener la mejor aplicación del mundo si nadie la usa? O nadie la baja, o no sé cómo llegarle a la gente. ¿O de qué sirve tener clara la necesidad que alguien tiene si mi aplicación no la resuelve? Porque usted no se imagina la cantidad de veces que uno cree que está solucionando un problema y no lo está solucionando con la tecnología. O peor aún, no tienen idea la cantidad de apps que son una solución a un problema que no existe. Y esas cosas hay que evitarlas. Pero bueno, yo espero que después de hoy se hayan ido con una mejor idea de qué son las aplicaciones, cómo funcionan, qué tipos hay. Y si algún día quieren emprender en base tecnológica, lo hagan, esa vaina es muy divertida. La manera más sencilla de ubicarme a mí, si necesitan algo y si les puedo ayudar con algo, es a través de Twitter, soy @crrosa. ¿Alguna pregunta? Cuando uno no tiene preguntas es una de dos, o fue tan claro que no hay nada, que normalmente no pasa, o los perdí hace 10 minutos, pero no pasa nada. Está bien, es hora de almuerzo. Muchísimas gracias.